I've done a lot of crazy things and I've had a lot of accomplishments in my life. ¿Recuerdas a Buddy Velstro de Cake Boss? Aquí está ahora. El Cake Boss guardó un secreto durante décadas. A los 27 años, Buddy Velastro tuvo su primer ataque de pánico. Lo ocultó mientras sonreía ante las cámaras para millones de personas. En 2020, dirigía 14 pastelerías, 7 restaurantes y 75 máquinas expendedoras. Entonces, un extraño accidente le destrozó la mano. Sus hijos le vieron gritar mientras cerraban el metal para salvarle. Hoy vale más de $10 millones, pero sus hijos ya se están repartiendo el imperio. Uno gana $150,000 sin tocar flor. Otro se hizo viral con 12 millones de visitas y su propia transformación real te impactará. Buddy Velastro nació el 3 de marzo de 1977 en Hoboken, Nueva Jersey. Sus padres eran inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos con grandes sueños pero muy poco dinero. La familia vivía en un pequeño apartamento encima de la panadería de Carlo. El olor a pan fresco llenaba el aire, pero también el estrés de las facturas impagadas. Su padre, Barlow, Sr., trabajaba turnos de 16 horas, a veces durmiendo sobre sacos de harina cuando estaba demasiado cansado para volver a casa andando. Su madre, Mary, se quedaba hasta tarde contando céntimos, intentando decidir si podía pagar la leche y la factura de la luz. Sobrevivían con pastas del día y lo que no se vendía en la tienda. Buddy llevaba ropa heredada de sus 4 hermanas mayores y dormía en el sofá del salón. La vida era dura, pero esa lucha le enseñó el valor del trabajo duro y la gratitud. Cuando Buddy tenía solo 11 años, su vida cambió. A su padre le diagnosticaron cáncer de pulmón. La familia necesitaba ayuda para mantener la panadería en funcionamiento. Así que, mientras otros niños jugaban al béisbol o a los videojuegos, él se puso a trabajar. Después de clase, fregaba los platos y fregaba el suelo. Hacía rosas de crema de mantequilla hasta que se le acalambraban las manos. Sus días empezaban a las 6:00 m. y terminaban bien entrada la noche. Ganaba solo $20 a la semana, pero aprendió de todo. Desde hacer pasteles hasta gestionar pedidos. A los 13 años, ya podía hacer tartas de boda por valor de $800. Ese dinero le ayudaba a mantener la luz y a pagar la hipoteca. Esos sacrificios se convertirían en los cimientos de su éxito futuro, pero nada podía prepararle para lo que ocurrió en 1994. Solo tenía 17 años cuando su padre murió de un repentino ataque al corazón. El dolor fue duro, pero la presión era aún peor. La panadería tenía problemas, las ventas bajaban, las deudas aumentaban. Sin pensárselo 2 veces, Buddy tomó cartas en el asunto. No tenía experiencia empresarial, ni formación, ni tiempo para resolver las cosas poco a poco. Abandonó el instituto, una decisión que le persiguió durante años. Mientras sus amigos iban a la universidad, él se levantaba a las 4:00 a.m. para hornear pan y gestionar las nóminas. Sus días eran largos. Su espalda le dolía constantemente y la duda nunca abandonaba su mente. ¿Era este el camino correcto? ¿Había renunciado a demasiado? Veía a sus amigos labrarse un futuro mientras él estaba atrapado en una cocina intentando mantener a flote a la familia. El estrés era insoportable. No solo llevaba un negocio, era el único que mantenía a su madre y a sus 4 hermanas. Tenía ataques de pánico. Perdió el sueño. Lloraba cuando nadie le miraba. Hubo momentos en que todo le parecía demasiado, pero nunca abandonó. Entre 1998 y 2003, Buddy se enfrentó a una serie de fracasos que le afectaron tanto emocional como económicamente. Uno de los peores fue cuando intentó hacer una elegante tarta de boda italiana con chocolate belga importado por valor de $800. Horas antes de la boda, la tarta se derrumbó. La familia tuvo que trabajar toda la noche y gastar otros $1,200 en ingredientes para salvar el evento. En otra ocasión, Buddy horneó en exceso 200 cannolis mientras probaba un nuevo método. Ese único error costó $400, casi una semana entera de beneficios para la panadería en apuros. Estos desastres fueron aplastantes, pero también empujaron a Buddy a ser más cuidadoso, más preciso. Cada error le enseñaba algo, y cada riesgo, por costoso que fuera, era un paso hacia el dominio de su oficio. Durante esos primeros años, de 1994 a 2005, la panadería apenas sobrevivía. Los ingresos mensuales rondaban los $8,000,
lo justo para cubrir el alquiler, los servicios y los ingredientes. Algunos días de invierno, los ingresos apenas llegaban a los $150. Eso era todo. Solo 40 o 50 clientes habituales. La mayoría de ellos ancianos italoamericanos mantenían las luces encendidas. La panadería en sí era diminuta, de solo 800 pies cuadrados. Cabían 6 clientes a la vez, y parte del equipamiento era tan antiguo que databa de los años 60. Cuando las vitrinas se rompieron y estropearon los pasteles, la familia perdió cientos. No había dinero para reponerlas. En su lugar, utilizaban herramientas de casa para arreglar lo que podían. Buddy a menudo trabajaba turnos de 16 horas, 7 días a la semana, ganando menos del salario mínimo. Era una existencia brutal y agotadora, pero mantenía viva la panadería. A través de todo, era un asunto de familia. Buddy no estaba haciendo esto solo. Su madre, Mary, manejaba el dinero. No tenía estudios empresariales, pero controlaba el presupuesto y discutía cada dólar. Cada una de sus 4 hermanas desempeñaba un papel. Grace era la cara cálida y sonriente que recibía a los clientes. Melina dirigía el inventario como un sargento instructor. Mary se centraba en la decoración. Lisa se ocupaba de los proveedores. Discutían constantemente sobre dinero, horarios, relaciones, pero seguían siendo una familia. Y de alguna manera esa mezcla de amor y tensión funcionó. Lo que parecía un caos en ese momento se convertiría más tarde en el escenario perfecto para un reality show. Sus personalidades chocaban en formas que parecían reales. Y esos momentos reales, peleas, abrazos, conversaciones de negocios, dramas familiares, acabarían haciéndoles famosos. Pero antes de la fama llegó el punto más bajo. Entre 2001 y 2004, las cosas casi se desmoronaron por completo. Las grandes panaderías comerciales empezaron a instalarse, a bajar los precios y a abrir más tiempo. En 2002, abrió una a solo 3 manzanas de distancia. Ofrecían bollería italiana similar a un 30% menos gracias a los equipos automatizados y la compra a granel, casi de la noche a la mañana. La pastelería Carlos perdió casi el 40% de sus clientes. Los ingresos mensuales cayeron a $4,800. Eso ni siquiera era suficiente para cubrir las facturas. Pero empezó a plantearse abandonar. Estudió la posibilidad de vender el negocio. Unos cuantos compradores ofrecieron entre $45,000 y $60,000. El estrés era abrumador, pero dejó de comer correctamente y bajó 25 libras. No podía dormir. Su madre tuvo que aceptar un trabajo en una tienda de comestibles local para conseguir dinero extra. Sus hermanas empezaron a buscar otros trabajos. Entonces llegó el punto de inflexión. A finales de 2003, la familia se sentó y tuvo una dura conversación. Acordaron intentarlo un año más. Si las cosas no mejoraban, se marcharían para siempre. Esa decisión lo cambió todo. Pusieron todo lo que tenían para que funcionara. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. En 2004, Buddy Valastro entró en el Food Network Challenge. Era una dura competencia donde chefs de todo y mostraban sus habilidades. Buddy no estaba allí solo para cocinar. Sorprendió a todos con sus one-liners y su encanto. Ganó el premio de $10,000, pero algo más grande sucedió. Se dio cuenta de que tenía talento para la televisión. Esa victoria comenzó su viaje de ser un panadero local en Hoboken a convertirse en un nombre nacional. Nunca pensó en sí mismo como material de televisión, pero los productores vieron algo en él. Esa mezcla de humor, confianza y talento para la repostería se convirtió en su marca. En 2007, Buddy volvió al programa Food Network Challenge, no para competir, sino para asesorar a otros. Era algo más que dar consejos. Estaba aprendiendo en silencio cómo funcionaba la televisión. Prestaba atención a los ángulos de cámara, los argumentos y las reacciones del público. Entre bastidores, estaba desarrollando las habilidades que necesitaría para su propio programa. Mientras dirigía Carlos Bakery, también se preparaba para algo más grande. Ya no solo hacía pasteles. Se estaba forjando una reputación en el mundo de la televisión, de invitado en invitado. Entonces llegó la mayor sorpresa de todas. Cuando los productores le propusieron la idea de un reality show basado en su pastelería, Buddy se negó más de una vez. Temía que las cámaras arruinaran el arte de la decoración de pasteles. No quería que su oficio se convirtiera en una broma, pero los productores no se dieron por vencidos. Al final, se dio. En abril de 2009, Cake Boss se estrenó en TLC. Se convirtió en un éxito instantáneo.
No solo mostraba pasteles, sino también a su familia, sus discusiones, el trabajo en equipo y el caos. De repente, Buddy no era solo un panadero, era el jefe de los pasteles. Ese estreno lo cambió todo. El programa explotó en popularidad. Los turistas inundaron la panadería de Hoboken. La gente hacía cola alrededor de la manzana solo para echar un vistazo. Carlos Bakery se convirtió en un lugar de visita obligada. Pero la fama vino acompañada de presión. Rodar sin parar. Tratar con los fans e intentar mantener el negocio en marcha se convirtieron en todo un reto. Aún así, Buddy consiguió convertir su panadería en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Lo que más le sorprendió fue lo rápido que sucedió todo. En solo unas semanas, su pequeña pastelería se convirtió en una marca nacional. Cake Boss funcionó desde 2009 hasta 2020. 11 años de fama sin parar. Convirtió a Buddy en un hombre muy conocido, pero también le arrebató su privacidad. Cada parte de su vida se hizo pública. Su madre, Mary, y sus hermanas se convirtieron en caras conocidas de la televisión. En 2017, cuando falleció su madre, los fans cubrieron la pastelería de flores, tarjetas y obras de arte. Personas que nunca la conocieron la lloraron como si fuera de la familia. Así de personal se había vuelto el programa, pero hizo que el duelo en privado fuera casi imposible. La fama también trajo otros problemas. Los fans se presentaron en su casa. La seguridad se convirtió en una preocupación real. Pero ya no podía seguir disfrutando de ser un simple panadero de pueblo. Hoboken había cambiado. Su vida había cambiado. La panadería ya no era una tranquila tienda de barrio. Era una atracción mundial. En 2010, la tienda original en la calle Washington no podía manejar las multitudes. Los turistas estaban por todas partes. La ciudad incluso rebautizó la esquina de la calle con el nombre de Carlos Bakery Way. Era un honor. Pero también provocaba atascos y estrés. La panadería nunca estuvo pensada para servir a tanta gente, pero necesitaba un espacio más grande. Así que, en noviembre de 2010, abrió un local de 30,000 pies cuadrados en el Lackawanna Center de Jersey City. Era enorme. Lo tenía todo. Hornos, oficinas, estaciones de envío. Costó millones. Pero ahora podía enviar pasteles a todo el país. La pequeña panadería familiar se había convertido en todo un negocio de alimentación. Buddy no se detuvo ahí. Quería crecer aún más. En un momento dado, Carlos Bakery tenía alrededor de 20 locales en múltiples estados. Lugares como Nueva York, Florida, Texas y incluso Nevada. En 2013, abrió Buddy V's restaurante en Las Vegas. Luego vinieron Pizza Cake, The Boss Cafe y Buddy's Jersey Eats. Ya no era solo un panadero. Era un constructor de imperios alimentarios. En 2014, lanzó también un negocio de catering. Y en 2019, introdujo cajeros automáticos de pasteles. Sí, máquinas que vendían porciones de tarta. Podías encontrarlos en lugares como Las Vegas, Toronto y centros comerciales de todo Canadá y Estados Unidos. Algunas ciudades tenían 30 de ellos. A la gente le encantaba la comodidad. Era otra forma de que Buddy se mantuviera a la vanguardia. Ese mismo año, en noviembre de 2010, también sacó un libro. Se llamaba Cake Boss, Stories and Recipes from Mia Familia. Salió a la venta exactamente 100 años después de la apertura de la pastelería en 1910. El libro tenía 272 páginas e incluía 37 recetas, desde tarta de terciopelo rojo hasta cannoli. Pero no se trataba solo de comida. Contaba la historia de su familia, su madre, su padre, sus hermanas. Cómo trabajaron codo con codo para convertir un sueño en un legado. El libro llegó a la lista de bestsellers del New York Times. Los críticos lo elogiaron por combinar la sabiduría de la repostería con historias sinceras. No era solo un libro de cocina, era un tributo a la familia, la tradición y el esfuerzo. En 2012, el Hudson Reporter nombró a Buddy una de las 50 personas más influyentes del condado de Hudson. Tan solo 3 años después de que empezara Cake Boss, ya había causado un gran impacto. Las cifras turísticas de Hoboken se dispararon. Los negocios locales crecieron. Todo gracias a la panadería de la calle Washington. Buddy Velastro ya no solo hacía pasteles. En octubre de 2013, abrió Buddy V's restaurante en el Hotel Venetian de Las Vegas. La gente pensaba que solo era un pastelero televisivo, pero este movimiento demostró lo contrario. El restaurante estaba enfrente de su famoso Carlos Bake Shop,
y costó más de $2 millones construirlo. No lo hizo solo. Se asoció con grandes nombres del sector, como Elizabeth Blau y la chef Kim Cantina-Walla. El menú son todas recetas familiares. Vastro Sunday Gravy, la lasaña de 7 capas de nana, grandes raciones, grandes sabores. En 2024, el restaurante había cumplido 10 años. Algo raro en la franja donde la mayoría de los restaurantes se pliegan dentro de 3 años. No era solo sobrevivir. Estaba prosperando. Calificado con 4,3 estrellas de más de 3.290 críticas. Ocupa el puesto número 5 de más de 5,000 restaurantes de la ciudad. E incluso se llevó a casa un premio ganador de oro del Las Vegas Review Journal. Un año después, no bajó el ritmo. En 2014, lanzó Buddy V's Events and Catering. La mayoría habría esperado. Él no lo hizo. La gente no dejaba de preguntarle por la planificación de eventos y el catering, así que decidió ir a lo grande. Se asoció con Jeffrey Spivak, uno de los planificadores más enérgicos del negocio. Juntos se introdujeron en el mundo de los eventos de Las Vegas, que mueve más de 11,000 millones de euros al año. Velastro aportó la comida. Spivak aportó la logística. Ofrecían catering de alta gama con las recetas italianas de Buddy. En un mercado en el que los grandes chefs pueden cobrar hasta $2,000 por persona, Buddy se hizo un hueco rápidamente. Ahora tenía 2 fuentes de ingresos que se alimentaban mutuamente. Restaurantes y eventos, y ambas estaban en auge. Entonces llegó algo que nadie esperaba. En 2016, Velastro se convirtió en el rostro de Whole Earth Sweetener Co. Sí, el rey del azúcar ahora promocionaba edulcorantes sin calorías. La campaña se llamó Rethink Sweet. Iba en contra de todo lo que la gente pensaba que representaba, pero él lo aceptó, creando nuevas recetas con menos calorías que seguían sabiendo bien. Es probable que la colaboración fuera bien remunerada. Este tipo de acuerdos con famosos suelen reportar entre $500,000 y $5 millones al año. Lanzó recetas festivas durante las fiestas y llegó a un público totalmente nuevo. El mensaje era claro. Podía evolucionar y no tenía miedo de arriesgarse para seguir siendo relevante. En 2018, volvió a sorprender a todos, esta vez con golosinas para perros. Aunque no unas golosinas cualquiera, snacks de inspiración italiana para mascotas, elaborados en colaboración con The Pound Bakery, pollo a la parmesana, bocaditos de pizza, albóndigas para perros, sin trigo, maíz ni soya, horneados en y diseñados para perros con estómagos sensibles. The Pound Bakery tenía más de 20 años de experiencia y serias certificaciones de fabricación. Velro encontró la manera de extender su marca italiana al mejor amigo del hombre. En aquel momento, el sector de las golosinas para mascotas movía más de $7,000 millones al año. Se lanzó a ese mercado con un producto que ningún otro chef famoso se había planteado siquiera. Luego vinieron los cajeros automáticos de pasteles. Sí, cajeros automáticos para pasteles. En noviembre de 2019, puso en marcha máquinas expendedoras refrigeradas en Toronto. No eran máquinas pequeñas. Tenían capacidad para 8 pasteles enteros y 160 rebanadas. Se abastecían diariamente con ubicaciones en el concurrido sistema de caminos del centro de Toronto. Pastel Arco Iris, Terciopelo Rojo, Dulce de Chocolate. Todo estaba allí. Los trozos costaban $89,99 cada uno. Pasteles completos hasta $44,99. Es el doble o el triple del precio de la mayoría de los postres de las tiendas. Pero la gente lo pagaba. Estas máquinas tampoco eran temporales. Eran inversiones a largo plazo y cada una podía generar más de $500,000 al año en el lugar adecuado. Fue un audaz movimiento minorista que llevó su panadería a los clientes 24 horas al día, 7 días a la semana, sin abrir nuevas tiendas. Todo esto sucedía mientras dirigía un imperio televisivo. Empezó con Cake Boss, pero no se detuvo ahí. En 2010, lanzó Next Great Baker. Un año después, Kitchen Boss. Luego, Buddy's Bakery Rescue, Bake You Rich y Bakery Boss. Todo en pocos años. En 2013, estaba haciendo malabares con 6 programas, además de gestionar Carlos Bakery y nuevos negocios. Estaba volando por todo el país, filmando sin parar, todo sin dejar de hornear. La carga de trabajo era demencial, largas jornadas, sin fines de semana, sin apenas dormir. No solo era duro, era peligroso.
El jefe de panadería era especialmente duro. Tenía que ayudar a panaderías familiares en apuros a sobrevivir. Eso significaba enfrentarse a su bagaje emocional, todo mientras revivía el suyo propio. En 2019, Buddy contra Duff subió aún más la temperatura. Batallas de pasteles de alto riesgo contra otra leyenda de la pastelería, Duff Goldman. Estas tartas no eran solo grandes, eran proezas arquitectónicas, y la presión era brutal. Luego, en 2020, hizo Buddy contra la Navidad. Pero ese mismo año ocurrió un desastre. Una barra de metal de un colocador de bolos le atravesó la mano 3 veces. Sus hijos adolescentes tuvieron que cerrarlo para liberarlo. Múltiples cirugías siguieron. Y, sin embargo, siguió filmando. Seguía trabajando, incluso con su mano dominante funcionando a duras penas. Cada nuevo espectáculo necesitaba pasteles más grandes. Más drama, más espectáculo. Tenía que superarse a sí mismo una y otra vez, de pie durante horas. Talando azúcar, levantando capas, su cuerpo se estaba rompiendo. Pero no podía frenar. El público esperaba al jefe de los pasteles, y él cumplió con un enorme coste personal. Sin dormir, sin descansos, y la constante necesidad de innovar le dejaron completamente agotado. Le iba bien. Pero detrás de la cámara, el daño era real. A los 27 años tuvo su primer ataque de pánico. Le afectó tanto que fue a urgencias. El estrés, los plazos, la presión de ser siempre perfecto. Todo explotó. Durante años, lo mantuvo en silencio. Nadie sabía que luchaba contra la ansiedad mientras sonreía ante las cámaras. En un episodio de Bakery Boss, ayudó a otro panadero a superar un ataque de pánico. Lo que los espectadores no sabían era que él mismo lo había vivido. Sabía exactamente cómo se sentía. Había superado crisis nerviosas, cirugías y ataques de pánico para mantener viva la marca. Buddy Velastro pensaba que iba a ser una noche de relax con su familia. Era el 20 de septiembre de 2020. Estaba en su casa disfrutando de la bolera privada de su mansión de Nueva Jersey. Todo parecía normal hasta que no lo fue. De la nada, la máquina de colocar bolos se atascó. Pero en lugar de simplemente detenerse, se volvió loca. La máquina no solo funcionó mal, se convirtió en una trampa. En cuestión de segundos, la mano derecha de Buddy fue introducida en la máquina. Una gruesa barra de metal salió disparada a través de ella. No una, ni dos, sino 3 veces. El dolor fue instantáneo. La barra atravesó toda su mano. No podía moverse. Estaba inmovilizado. Cada pequeño movimiento enviaba ondas de agonía a través de su cuerpo. Sus dedos, la palma, incluso el dorso de su mano. Todo fue golpeado. Era más que dolor. Era pánico. La sangre salía a borbotones. La máquina no lo soltaba. Y entonces llegó lo impensable. Sus hijos. Adolescentes tuvieron que salvarlo. Corrieron a buscar una sierra eléctrica. Estos chicos, aún solo unos niños, tuvieron que cortar la barra que mantenía a su padre como rehén. Imagínatelo. Manos temblorosas, gritos en el fondo. Un movimiento en falso podría haberlo empeorado. Pero no se detuvieron. Siguieron adelante. Cortaron el metal mientras su padre gritaba de dolor. De alguna manera lo liberaron. Buddy fue llevado al hospital. Los médicos no lo endulzaron. La varilla probablemente había desgarrado tendones, músculos y nervios. Dijeron que podría no volver a hornear. Para Buddy, eso era más que un trabajo. Era su vida. Sus manos eran sus herramientas, su arte, su futuro. Y ahora podrían arruinarse. Las operaciones comenzaron de inmediato, una tras otra, 5 en total para 2023. Una sexta aún por delante. Cada una fue brutal. Cada una fue minando el daño. Pasó por meses de terapia. Tuvo que volver a aprender todo. Cómo agarrar, cómo apretar, cómo decorar un pastel de nuevo. En 2023, había recuperado el 95% de la fuerza de su mano. Fue un verdadero milagro, pero vino acompañado de dolor, frustración y un trabajo interminable. Luego, en 2023, justo cuando estaba encontrando su ritmo de nuevo, un programa seguía a su familia mientras aprendían los entresijos del negocio. El otro le llevó por América para explorar restaurantes legendarios y sus secretos. En Dinastía de Tartas, vimos una faceta diferente de Buddy, que ahora era más un mentor que una estrella. Su hijo, Buddy Jr., de solo 19 años, se debatía entre saltarse la universidad y unirse al negocio.
Su hija Sofía, de 20 años, sorprendió a todos con una tarta impresionante que hizo para la confirmación de su hermano. Hizo que Buddy se preguntara si ella era el futuro de la pastelería de Carlo. El negocio ya no era poca cosa. Llevaban 14 pastelerías, 7 restaurantes y 75 máquinas expendedoras. Esto era un imperio, y necesitaba una nueva generación para tomar el timón. Mientras tanto, Leyendas del Tenedor dio a Buddy un nuevo papel. Ya no era el panadero estrella. Se convirtió en narrador. Conoció a chefs, exploró antiguos restaurantes y compartió la historia cultural de la comida americana. Cada lugar tenía una historia, y Buddy escuchaba. No se limitó a mostrar la comida, mostró lo que significaba, y funcionó. En junio de 2024, menos de un año después de lanzar el programa, Buddy ganó un Emmy diurno como presentador culinario destacado. Fue su primer Emmy. Venció a algunos de los nombres más grandes de la industria. En Instagram, lo llamó un sueño hecho realidad para alguien que casi pierde su carrera y su mano. Fue el regreso definitivo. Pero la historia de Buddy va más allá del escenario y la pantalla. Su matrimonio con Lisa, que comenzó en 2001, se mantuvo firme a pesar de todo. Han criado a 4 hijos: Sofía, Buddy Jr., Marco y Carlo. Lisa gestionó el caos entre bastidores. Mantuvo a la familia con los pies en la tierra, especialmente durante los años de lesiones y recuperación. En 2014, se mudaron a una mansión de $2,5 millones en Montville. Lo tenía todo: una cocina gourmet, un cine en casa, incluso un estudio de decoración de tartas. Solo los impuestos sobre la propiedad superaban los $35,000 al año, pero merecía la pena. En 2025, la casa estaba valorada en más de $3,2 millones. Y ahora, la siguiente generación está empezando a construir su propio legado. Sofía, que ahora tiene 22 años, creó una consultoría de marketing y ganó $150,000 para sus clientes en solo 2 años. Buddy Jr., de 21 años, está desarrollando un concepto de pastelería temática deportiva. Marco, de 18 años, se hizo viral por recrear una de las tartas más icónicas de su padre. 12 millones de visitas en 3 días. Carlo, el más joven con 14 años, ya toma clases de cocina cada fin de semana en Nueva York. Cada hijo está dando forma a una nueva pieza del imperio familiar, pero él tampoco ha dejado nunca de retribuir. Desde 2010, ha donado más de $2,3 millones a través de pasteles, tiempo y dinero. Ha concedido más de 100 deseos a través de la fundación Make-A-Wish. Uno de los momentos más conmovedores se produjo en 2018, cuando construyó una maqueta de tarta de 500 libras de un hospital infantil para la cirugía número 47 de un joven paciente. Incluso financió un camión de panadería móvil para los Juegos Olímpicos Especiales, que ofrecía golosinas y formación laboral a los atletas. Solo en 2023, su fundación